Caso 5. Factorización de expresiones de la forma x a la n más o menos y a la n. En este caso se entiende que x va a ser el primer término de ese binomio y y va a ser el segundo término de ese binomio, sea quienes fueran x y y. Este caso de factorización está estrechamente relacionado con los cocientes notables con grados superiores, que ya tuvimos la oportunidad de ver en el periodo pasado, cuando la potencia n que vemos en la fórmula es superior a 3, puede ser 4, 5, 6, 7, el que nosotros deseamos. Este caso nos ofrece a nosotros una fórmula, para factorizar en caso de que haya una suma, ¿sí? Entonces, esta fórmula que ustedes ven acá se cumple solo si n es impar, es decir, si tenemos 3, 5, 7, 9, lo que nosotros queramos. Si es 3, pues estaríamos en un caso anterior, pero ahora estamos debe ser de 5 en adelante. Se cumple esta fórmula, ¿cierto? Que para la suma de dos potencias de x y y que son iguales y se están sumando, el resultado es la suma de los dos términos lineales, ¿cierto? Más una sumatoria de potencias multiplicadas, que ahora en estos momentos no nos va a interesar, simplemente vamos a ver la fórmula, luego vamos a ver cómo hallarla y cómo aplicarla. En el caso de que es una resta, ¿sí? Hay dos opciones. Si n es par o impar, se puede aplicar esta fórmula. Si n es par, se puede aplicar esta otra fórmula, ¿sí? Generalmente uno, para no complicarse, pues uno siempre escoge esta. ¿Por qué? Porque tiene la ventaja de que todos los términos dentro del segundo paréntesis son positivos. Entonces es una recomendación en caso de que llegue a necesitarlo. Pero bueno, ¿de dónde salen esas fórmulas? ¿Vale? Ustedes deberán revisar la clase de cocientes notables, ¿cierto? Cocientes superiores, y de ahí nosotros vamos a seleccionar un cociente notable. Vamos a seleccionar este que ya lo teníamos y armamos su fórmula, ¿sí? ¿Cómo la armábamos? Nosotros decíamos, bueno, listo, la potencia de este es 4 y la potencia de este es 1. Entonces debo empezar en x a la 3. ¿Por qué? Porque es x menos 1. Entonces empiezo con x a la 3. Luego, como es negativo sobre positivo, el segundo término es negativo y coloco x a la 2. Miren que voy bajando los grados de x. Luego, x nada más, ¿sí? Cuando terminan las x, yo empiezo las y. Entonces, como era positivo, ahora empiezo con y negativo. Entonces, y también debe empezar al igual que el x del extremo, debe empezar en y a la 3. Y luego a cada x le voy añadiendo una potencia de y. Por ejemplo, aquí tenemos y a la 2. A este le colocamos y, ¿cierto? Y a este ya no le colocamos nada. Es decir, las x descienden en su grado y las y aumentan. Esto lo habíamos visto nosotros, también sucedía en el triángulo de Pascal, entonces para que lo tengan presente. Luego, yo voy a utilizar el recurso de multiplicar a cada lado de la igualdad por x más y, como lo planteo aquí. A este lado del término lo multipliqué por x más y a este lado del término lo multipliqué por x más y, ¿sí? Para separar esto, coloqué el término que tenía originalmente entre paréntesis, para que no se me enreden por ahí. Entonces, como hay algo abajo que está dividiendo y hay algo arriba que está multiplicando, yo me permito simplificarlo, cancelarlo, ¿sí? Y me queda solo de este lado el x4 menos y4, y acá me queda lo del otro lado. Si nosotros nos fijamos claramente, esto cumple con una fórmula. La fórmula que cumplía era con esta. Miren que aquí tenemos x a una potencia y menos y a una potencia que es igual. Entonces tenemos x a la 4 menos y a la 4, que multiplica, es igual
¿cierto? A la suma de esos términos, pero en lineal, es verdad, ¿cierto? Y x empieza a una potencia n-1, miren que la potencia aquí era 4, por lo tanto va a empezar a n-1, que es 3, y luego a 2, y luego 1 hasta que desaparece. Mientras que y empieza a la n-1, que es 3, ¿cierto? Y luego va disminuyendo 2, 1, y acá ya no aparece. Entonces, se cumple esta fórmula. Este término cumple esta factorización de esta forma. Es claro ahí. Vamos a aplicarle un ejercicio sencillo. Por ejemplo, nos piden factorizar este término acá. Entonces, lo primero que vamos a hacer es sacar los valores del primer término lineal y del segundo término lineal. Yo miro acá que está m a la 5. Es decir, la potencia que estoy trabajando aquí es 5. Entonces, si m está a la 5, quiere decir que el primer término, es decir, x, va a valer solo m. Y luego debo conseguir un número que elevado a la 5 me dé 243. Ese número es 3. ¿Sí? Es decir, que el primer término es m, el segundo es 3. Luego, ¿qué sigue ahora? Entonces buscamos la fórmula que nos sirve. En este caso es una resta donde la potencia n es impar, ¿cierto? Por lo tanto yo digo resta y n impar. Ah, ok, resta y n impar. La que nos sirve es esta. Entonces aquí lo que hice fue colocar la fórmula para guiarme. La fórmula que necesito es esa. Y luego aplico la fórmula del caso. ¿Qué nos dice el caso? El caso nos dice, bueno, coloque a x y a y de forma lineal restándose. Esto era x y esto era y, ahí están restándose. Luego, tome a m y empiece a distribuir potencias de m, disminuyendo. Entonces coloco m a la 4 más m a la 3 más m a la 2 más m más, cuando ya desaparece m, empiezo a distribuir las potencias del segundo término, pero en orden descendente. Como el segundo término era 3, entonces empieza 3 a la 4. Aquí este lo tengo que multiplicar por 3 a la 3. Vamos descendiendo. Este debo multiplicarlo por 3 a la 2. Este debo multiplicarlo por 3 ya a la 1, que es 3. Y a este ya no lo multiplico por nada. Luego, como hay unos valores que sí los puedo encontrar, es decir, puedo desarrollar este 3 a la 2, 3 a la 3, 3 a la 4. Lo que yo hago es desarrollar ese. Entonces, tengo el original, el término original es igual a la resta de los dos términos lineales. M a la 4 va a quedar igual porque no está acompañado. Pero aquí ordeno este. Coloco el 3 y me queda como 3 m a la 3. 3 al cuadrado es 9. Paso al 9 adelante y me queda como 9m cuadrado. 3 a la 3 es 27. Paso ese 27 adelante y me queda como 27m. Y 3 a la 4 es 81. Queda como 81 nada más. Entonces, finalmente, ¿qué puedo decir yo? Que el resultado resaltado en rojo es la factorización que yo buscaba. Es decir, que m a la 5 menos 243 es igual a m menos 3 que multiplica m a la 4 más 3m a la 3 más 9m a la 2 más 27m más 81. Eso es todo. Gracias.